Marina, en la costa, en Santa Erika. Y aquí trabajamos sobre, en cada región trabajamos sobre las especies. Primero quiero comentar unos datos básicos de la agricultura del país, que son datos de la encuesta nacional agropecuaria. Hemos escuchado esa encuesta que el DANE hace contrata agrónomos y van a las fincas de cada región, de cada municipio, en donde todas las áreas y se toma una información de las áreas, de las especies que hay, de los rendimientos que hay, y luego los entregan a la sociedad, ¿no? A los agricultores y a las empresas que quieran consultar. ¿Quién ha escuchado esa encuesta? Se dice ENA, aparece, ubiquen ENA en Encuesta Nacional Agropecuaria del Pregunten. El DANE, que es el Departamento de Estadística del país, ¿no? Entonces, de acuerdo a las últimas encuestas, hablando de agricultura y de fruticultura, en uso del suelo hay cerca de 50 millones de hectáreas en el país. O sea, en todo el territorio nacional 50 millones que están siendo usadas. ¿Y qué? En la parte pecuaria, pues hay cerca de 39 millones de hectáreas utilizadas en ganadería. O sea, somos un país más ganadero en términos de volumen de área. En la parte agrícola. En la parte agrícola hay un potencial de 15 millones de hectáreas por las características, desde los 0 metros sobre el nivel del mar hasta 2000 y más metros sobre el nivel del mar con algunos frutales, algunos cereales. Pero efectivamente hay solamente 4.600.000 hectáreas en uso del suelo en la parte agrícola. 4.600.000 hectáreas. 1.700.000 hectáreas en cultivos comerciales. ¿Cuáles son? Cacao, caña, palma africana, caucho, soya, son los que se industrializan, ¿no? Y los que no, como los frutales, tan solo hay cerca de 500.000 hectáreas, 24.000, 25.000 hectáreas ahí en frutas, en los diferentes productos. En nuestra red, ¿qué frutales en mayor volumen están establecidos en el país? Banano, cerca de 120.000 hectáreas. Sabemos que están en la parte norte del país, la mayor parte. Cítricos en el país, 108, 110.000 hectáreas. Igualmente aguacate, que se llama aguacate Hass, que es el de mayor área establecida. En el territorio nuestro, en Lejanías, hay un buen volumen, pero no de Hass, sino de aguacate Lorena o papelillo. Sí lo conocen, ¿no? Aquí en Villao y en el país. Dentro del país también. ¿Qué otra fruta tenemos? Guayabas, ustedes conocen en menor cantidad, pero en el país mango es la otra área importante, son 51.000 hectáreas. Mango como Tommy, tenemos mango azúcar que se está exportando no en el mismo volumen del aguacate, del limón, del banano, ¿cierto? Pero se está exportando ya mango azúcar, ¿no? Entonces, ya llegamos aquí al departamento. Nosotros tenemos 6.400 hectáreas en cítricos. En el meta. 6.400 hectáreas. ¿En qué especie? La mayor parte es naranja, el resto es tangelo y viene creciendo limón y mandarina, ¿no? Mandarina rayana, tangelo mineola, naranjas Valencia generalmente. Y limón Tahití que viene creciendo, ¿por qué? Porque aquí en la región, vía Puerto Colombia, cerca de Puerto López, hay una empresa que exporta limón. Está exportando limón hacia Europa y hacia Estados Unidos. Entonces ya empezó a exportar el departamento del Meta Limón y además exportamos mangos finos, uchúa, gulupa, tomate de árbol. Alrededor de unas 6 o 7 especies de frutales están exportando en mayor o en menor cantidad. Entonces, como les digo, la mayor cantidad es plátano, aguacate y cítricos. En este caso, limón Tahití, para cítricos. Y el resto cantidades mucho más pequeñas como frutales exóticos para los europeos y para los de Estados Unidos, ¿no? Los canadienses. Nosotros aquí, además de cítricos, ¿qué se está trabajando? Patilla en la población de San Martín, es líder en producción, hay como 3.000, manejan alrededor de 3.000 y 3.200, 3.500 hectáreas en San Martín. ¿Solo San Martín? San Martín.
patillero de Colombia, sí. Exacto, entonces se lleva patilla, uno entiende que se llevan patilla en tractomulas hacia la costa atlántica del mar y para las ensaladas y demás aquí en el centro del país. ¿Qué ofertas tecnológicas tenemos nosotros como Agrosavia? Desde cuando éramos ICAS, desde el año antes del año 91, se venía trabajando esta especie. Este es el marañón. Nosotros lo vemos en las fincas, ¿cierto? En las fincas de nosotros hay, pero son marañones delgaditos, rojos, que son astringentes, ¿cierto? No es agradable el sabor de la manzana, el marañón. Ustedes saben que la parte carnosa, la pulpa, se llama manzana y no es el verdadero fruto, es el pedúnculo ensalzado. Vulgarmente le llama manzana, ¿cierto? Es pseudofruto. Y el verdadero fruto es la almendra, la nuez. Esta es la partecita que parece un riñoncito y dentro de ella viene una almendra. En el mundo, el marañón, un marañón que ha sido seleccionado en Brasil y ya llegó a la India, llegó a Vietnam, y ellos son de los principales consumidores y productores de esa fruta también. África suroccidental, que son 3 o 4 países de África occidental, son también de los líderes en producción de marañón, que arrancó naturalmente, originalmente en Brasil, Venezuela y Colombia. Pero Brasil es muy fuerte también en producción de marañón. Nosotros desde el ICA y ahora Agrosavia se hizo un trabajo de selección de materiales. Estos hacen parte de estos materiales. Si los ven, ¿cómo los ven? En muy mal estado, ¿cierto? ¿A qué se debe eso? A una enfermedad que se llama antracnosis. Entonces observen las hojas que se queman y ese es el daño que hace por el cotrico, el honguito. Ese hongo afecta el caucho, el folio de árbol que ven aquí, el marañón, la guanábana, el mango. Hay algunos otros también, ¿no? Pero son los más conocidos y los que no tenemos aquí como cultivos. Si ustedes se dan cuenta, en esta región no hay cultivos de marañón. Hay una que otra planta por ahí con muchos problemas, como pueden ver, ¿verdad? Entonces, ramas secas, hojas quemadas, y para ello entonces se requiere de sitios con climas secos. Climas secos donde en Puerto Carreño se ha desarrollado el marañón, y en este momento hay cerca de 16.000 a 20.000 hectáreas establecidas allá. ¿Con cuáles? Con este marañón, este tipo de marañón y marañón común. El nuestro es marañón criollo, ese es marañón común o gigante, porque es un árbol bastante grande, que produce almendras, nueces grandes, con pulpo, con manzanas grandes. Y por cultura consumimos la pulpa nosotros. En el mundo se vende la nuez, la almendra, perdón, y se consume bastante bien y tiene un precio altísimo comparado con igual que la macadamia, que las nueces del Brasil, que las nueces que tradicionalmente se consumen en todo el mundo, ¿no? Entonces esta nuez tiene unas características excepcionales, la que se está produciendo en este momento en Puerto Carreño, y se está vendiendo ya hacia países que son productores y consumidores como la India y Vietnam. ¿Qué trayecto tiene? Ya hace como unos 6 años para acá están llevándose 100 toneladas, 200 toneladitas hacia allá, pero solamente el fruto verdadero, que es la nuez, sin procesar las almendras, sin extracción de las almendras, ¿no? Como almendra se está vendiendo ya en Bogotá. O sea, ya hay un mercado interno que son las comidas asiáticas, ¿cierto? Y los paquetitos que ustedes ven en el mercado por Naxo, exactamente, ahí van mezcladitos ya la nuez. El concepto nuestro es que va a ser el cultivo más plantado del siglo XXI. ¿Por qué? Porque imagínense, ya en Puerto Carreño hay 20.000 hectáreas, cerca de 20.000 hectáreas. Y ese frutal es mucho más eficiente en condiciones de la costa. O sea, allá hay mejores suelos y además el clima es seco. Entonces va a crecer, ya se llevaron los clones para allá. Ellos tenían unos clones adicionalmente ya nativos, marañón, y los nuestros, pues como son más grandes y más eficientes, por lo menos en condiciones allá la visión es que allá se va a comportar mejor. Y ellos son más industriales, son gente que con ya un desarrollo agrícola más avanzadito y con condiciones de clima y suelo mejores. O sea, los desarrollos van hacia la costa o hacia los climas secos. Eso hablando del marañón.
Sí, señor. ¿De dónde se oriunda el marañón? ¿De qué país? Es Brasil, es Brasil, la Amazonía brasilera, pero lo sacaron hacia la parte seca, que es el oriente, el este de Brasil, Ceará y Estado Grande de son como 3 o 4 estados que lo producen allá. ¿Pero es oriundo? Es oriundo de América, de Brasil, de la parte de la Amazonía brasilera, y lo llevaron y se comportó mejor en la parte O sea que estos ya son mejorados genéticamente, pero son tan grandes. Estos son variedades. O sea, existen, mejor dicho, hubo una selección del Marañón en Brasil que fue, inicialmente sembraron ellos ese material. El material grande Marañón se llama común gigante, ¿cierto? Pero ahora revirtieron la producción de Marañón en Brasil hacia los árboles de menor tamaño. Le llamamos, aquí los tenemos también, enano precoz, se llama, enano precoz. Y entonces, ¿qué pasa? Pues caben más árboles por hectárea que un árbol de... Nosotros sí estamos manejando este tipo de árbol todavía. Pero, y la idea es, y ahora en adelante, empezar a trabajar sobre Marañón de corte bajo. Que no tocara esto. Lo que se piensa hacer. Pero hay que evaluar, ¿no? Hay que evaluar los materiales. Y en cítricos, ¿qué tenemos aquí? Hemos trabajado patrones o portainjertos para la naranja, para el limón, para el cancelo. Ya tenemos, o sea, ya se entregó, ya hay documentos técnicos y se les ha entregado a los viveristas y a los productores que están en la internet también. Este resultado de investigación que ahora vamos a pasar por nosotros. Y entonces, ¿qué pasa? Entonces, patrón, ustedes saben que hay un patrón y hay una copa, ¿cierto? En cítricos pasa eso, evaluamos aquí cerca de 7 patrones y para la naranja consideramos que el mejor patrón es el Sunchiporinque. Para mandarín y tangelo citrumelo en condiciones de terraza. En Vegas, el mejor es el Flying Dragon, que se utilizan en la el Flying Dragon es un patrón enanizante. Nos caben más plantas por hectárea y es un patrón que lo eligieron los productores, emprendedores, no nosotros, sino ellos allá en lejanías, lograron ubicar ese patrón por conocimiento de otras regiones y ha tenido muy buen resultado. Nosotros es Sunchiporinque, Citrumelo o CTB y Chrysler 15-3 para limón. Entonces eso es una oferta nuestra digamos, el viverista o el agricultor va dando el don del viverista y el viverista ya le dice, mire, Agrosavia está recomendando estos patrones, pero usted siempre limón, si quiere entrar limón, o este de tangelo. Es un conocimiento que salió de aquí, igual que el Marañón, de la institución como tal, ¿no? ¿Qué otros frutales estamos trabajando? Unos materiales nuevos, exóticos introducidos, que vienen de Malasia, que son el rambután, que le echado una bota, es un mamoncillo, y tiene alto precio en el mercado internacional y el precio internacional. ¿Conocen el rambután? Sí. ¿Cómo es el color? No, ese no es morado. Es como transparente por dentro. Es rojo y hay rojo y amarillo. Hay rojito y hay amarillo, hay clones. El más comercial es el rojo en el mercado mundial. El rojo, el amarillo es menos. Y aquí tenemos 4 clones. Está el Gitre que presenta problemas en condiciones nuestras, por un daño, si ven que es más oscuro el tallo. Ahí hay unas estructuras esas son estructuras que desarrolla un hongo que se llama Soladra nefelia y es como la enfermedad limitante del rambután. Lo va dañando, lo va pudriendo, va dañando los alveolos vasculares y la planta no crece. Se empieza a morir las ramas y no crece. Entonces, en este momento nosotros tenemos serias dudas con ese material. En algunas fincas lo tienen, producen, pero seguimos viendo ese daño, el hongo. Y el de enseguida, si lo ven mucho más grande, es el R134, clon R134 de rambután también, y miren el tamaño. Entonces la producción es mayor en ese material y es la recomendación nuestra. Entonces sembrar, cuando va el agricultor y los viveristas lo tienen identificado, algunos productores saben que ese es el nuevo material. Hay que clonarlo. ¿Por qué hay que clonarlo? Porque si lo sembramos de semilla sexual, la plantilla que nos desarrolla, lo que tenemos puede ser improductiva porque tiene la mayor cantidad serían flores que se comportan como machos, ¿cierto? Como árboles machos, y las que producen, como estos que ven aquí, tienen flores dentro de la misma inflorescencia, hay flores masculinas y flores femeninas, o sea, es hermafrodita.
Hay masculinos netamente que tampoco tienen de masculinos femeninos. Es el que produce. Es el que produce. Entonces, por ese motivo no se utilizan las semillas, sino el clon, o sea, la insertación. Tenemos un patrón hondureño criollo que lo estamos utilizando, que es seleccionado por ellos allá. ¿Por qué estoy hablando de Honduras? Porque ese material llegó primero a Honduras, a una granja de un científico extranjero, Popenoe, y él tiene una colección allá, una granja parecida a esta, donde tiene una colección de asiáticos impresionante grande. Dentro de esos materiales, los mejores fueron el rambután, el lichi, y es el que más se comercializa en Centroamérica, este material. Ya hay un mercado muy bueno de esos países hacia Centroamérica y Europa, con algunas exenciones de impuestos. Entonces ellos los protegen mucho en los países centroamericanos con el tema de los impuestos que les cobran. Entonces termina siendo muy rentable el negocio para ellos. ¿Qué más les comento? Casi limitada, bueno, nos molesta un poco la trigona, el corronchito ese nos daña la fruta de mangostín, de rambután y de mangostino, y las aves, el pollemonte, vieron el tipo de tener la fruta que cogieron, él nos hace daño. O sea, tenemos algunas plaguitas que se están de manejo y algunas avispitas, pero en general, y algunos defoliadores, algunas larvas, en general son especies que se comportan muy bien, observen el color, el tamaño, y eso quiere decir que la productividad es muy buena y, entonces y el precio, sobre todo el precio. Imagina un kilo de esos en finca puede llegar a 17.000 pesos, un solo kilo. Y en el mercado pues es bastante bueno. O sea, y hay un consumo por cultura, por novedad y demás. Hay un consumo y a la gente le gusta mucho este material y el mangostino. Si quieren nos movemos un poquitico hacia allá, tenemos poco tiempo, vamos hacia allá. Sí, no, hacia ¿Sigue grabando? Sí. Veo, repito. ¡Ay, me lo botó! ¿Ustedes saben que esas son las plagas? ¿Sí? Sí. Y le Eso. iba a preguntar la profesora esta mundo. Pero eso fue Eso, noticia. eso fue lo que dijo el instructor. Ay, Daniela, tome su papel. Mire, yo le decía a ¿La botella está ahí? no sé, porque estoy en el fondo. Ah, sí, ahí está, en tu mina. Ahorita se te ayuda. Eso le alarga la vida a ese, aquí donde este no es necesario casi hacerle absolutamente nada. Entonces mire cuando se le pone humedad, aquí tenía un vinipel que era para evitar que la hormiga no subiera, y como se concentra la humedad, empezó a molestar el hongo. Entonces la humedad es el causante de la humedad relativa, ¿no? Entonces permite que el hongo que hace daño se multiplique y entre dentro de la estructura del hongo. La cosa rica. Sí, acabó de pasar la época de cosecha aquí en condiciones nuestras es julio, agosto. Son 2 mesecitos nomás por nuestro clima, ¿no? Porque tenemos dos ciclos definidos. Una época húmeda y una época seca. ¿Cierto? La seca empieza en diciembre y 8 mesecitos o 9 meses de lluvias. Por ese motivo, la cosecha la floración depende del estrés hídrico causado por el verano en la mayor parte de los frutales y de las especies, ¿no? Silencio, escuchen. Cuando, Buenas. entonces, ustedes sí se han dado cuenta que después de la lluvia, después de un verano, que en el caso nuestro es hasta marzo más o menos, aquí en el Piedemonte, vienen las lluvias y luego viene la floración de la mayor parte de los frutales. Entonces esa condición es la que hace que tengamos cosecha en junio, en este caso en ese año empezó en junio, ¿no? Porque hubo lluvias en enero, pero generalmente en enero no llueve tanto. Lluvias de más de 25 milímetros que se toman allá en la estación, el dato que se toma en la estación, inducen la floración después de 3 meses o un mes de verano.
Entonces vienen las floraciones. Para que sepan, eso es fisiología vegetal, ¿no? Tiene que ver con agroclimatología. Mira, ahí se ve el dañito, si ven el daño del hongo, se ve un poco más acentuado. Y si ven aquí estos despuntes, estas poitas, es la cosecha como es un racimo que se pone casi rojo en lo general. Entonces lo que hace es cortarse. Eso sí se corta para que lo muestren a los que no lo conozcan sobre todo. Ah, no tienen. Ya lo rompió el pájaro, así es, el ave. Vamos, estoy comiendo ese perro. Entonces miren los cortes que hemos hecho, porque la cosecha, el racimo es un racimo y se corta 10 centímetros atrás. ¿Por qué? Porque si dejamos la estructura se llena de hongos y nos afecta. Y adicionalmente no estimula la salida. Esta es una hoja compuesta, ¿no? El rambutan no tiene hoja simple sino compuesta, esto es un polvo de la hoja compuesta. Y adicionalmente aquí están las ramitas que van a producir el año entrante. Entonces hay que cortar aquí para que haya estímulo. ¿Cierto? Cuando mochamos aquí, hacemos el corte con la tijera, se vienen todas estas ramitas y nos aumenta el volumen de producción del año entrante. Si no se hace, hay problemas. ¿Qué es eso? ¿Como la de la abeja? Meliponarios. ¿De la abeja? Son abejas, son panalcitos de abejas. Usted espera aquí para que con cuidadito pasamos y no pasa nada. A ver, atención, escuchen. Vamos a pasar por esa área. De estos son panalcitos de abejas meliponas que no tienen aguijón, o sea, no son africanas. Pero pasamos con cuidado, podemos pasar medio de ellas con calladitos y viéndolas, ¿no? Están las angelitas, está la trigona, que es el corronchito ese que le mete uno en el pelo negro que bota un... Exacto, eso. Y están las que parecen las africanas, pero no tienen aguijón, ¿no? Más pequeñitas que las africanas. Esas son meliponas. Y a toda el área se le llama meliponario. No el Ojo Nicolás, ojo Nicolás. Pégale al derramo. Mira las angelitas, véalas. Ah, esa es la que le pegan uno en el pelo. Que la... Ah, no, es una negra. Esta también es más rica que las de las estas, ¿cierto? ¿No están las africanas? No, esas no son africanizadas. La burrera, la burrera. Ay, una asomadita. ¿Usted cree que si picaran nosotros estaríamos atrás? Solo son para mí. Tan bonito. Hágale. Sí, ahí no pues. No, espere. Yo sé. Espere. ¿No es cierto? Sí, esa es la que le suena, es buena. Esa es la que está allá arriba. Ese es el caucho, la semilla del caucho. Él abre la cápsula y él sale disparado. El caucho. La pepa. Esta es la semilla. ¿Después volver a sembrar? Sí, claro, pero generalmente hay unos patrones, como unos patroncitos del caucho, de estos árboles grandes. No, pero ya se la cogí al lado del mango, aquí la. Es que hay una más grande que la otra, ¿no? Es que mira dónde va, hasta allá. Sí. Pero la señora dijo que le podíamos pedir permiso a usted y depende de lo que usted Sí, pero lo que pasa es que estamos llevando, como ayer vimos en serio la certificación, nosotros evaluamos hasta lo que cae del piso.
y estos días han estado recogiendo y todos los días que hay fruta. Entonces, la idea es cuál, medir si con 6 kilos o 9 kilos o 12 kilos de fertilizante nos aumenta o nos disminuye o es igual. Mandarina Oneco. Oye, ahí hay una bonecita. Ahorita, mira, ahorita sí puedo dejar de escoger una mandarina pequeña que hay en otro lado. Bueno, venga, entonces yo voy a advertir. Sí, no. A ver, atención, escuchen. Háganse por aquí en la sombrita. Ya, Primero, para la casa. Venga, traemos. Eso, lo que pasa es que yo sé que es una naranja, porque allí queda- Escuchen, escuchen. Los de atrás, por favor, escuchen. No, Bueno, jóvenes, A ver, atención los que llegaron. A los que llegaron, a todos, mire, es lo siguiente, pues como esto es un centro de investigación, nosotros tenemos ensayos en algunos lotes. De aquí, por ejemplo, ese es el área de cultivar, le llamamos nosotros acá. El lote 4 está identificado. Y tenemos variedades y nosotros todos los años evaluamos número de frutos y peso. Y no guañamos casi, no mentiras. Esto es porque hay tardanza acá y no hay personal para guañar. Nos metieron el tractor, pero pedirles excusa, me quedé muy feito. Pero la idea es que esto no esté, pero ya la otra semana nos volvamos. Naranja. Entonces, es la recomendación, me esperan y yo sí les puedo dar de una fruta que no estamos evaluando, una mandarina que se llama clementina, comemos mandarinita. Pero de esta no, ¿por qué? Porque si cogen fruta de aquí, ustedes son 38 y ayer vinieron 60 y hoy vienen unos y todo el mundo cogiendo, entonces nos dañan los datos de investigación, que es lo importante para nosotros como institución. No es una finca, pero podemos entregarles ahora algo de fruta. ¿Listo? ¿Qué quiere decir, don Ever? Que no van a coger fruta sino hasta cuando él les diga y el palo que les diga. Sí, por favor, ahorita damos una vueltica y... ¿Listo? Bueno, entonces en esta área, esto se llama área de un ensayo de una segunda fase de una evaluación que se hizo inicialmente y seleccionamos los mejores materiales. ¿Qué encontramos aquí? ¿Esto cómo lo conocen ustedes? ¿Es una qué? ¿Qué fruta es? Es una naranja, ¿cierto? Pero sucede que no es Valencia. La Valencia que ustedes ven en las fincas, la naranja que ven normalmente en las fincas son Valencias. Son excelentes, son muy buenas. Pero esas tienen una característica y es que son tardías, o sea, se demoran entre cuajado del fruto, de la flor o el fruto, y la cosecha finalmente son 9 meses o 11 meses de las Valencias, ¿no? O sea, son naranjas, son Valencias, las Valencias son tardías. Y este material es diferente, este no es Valencia, sino es Parson Brown. Estas son 6 meses nada más, o 7 meses, entre 6 y 7 meses, desde que florece hasta que se cosecha la fruta. Entonces observen que hay algunas que ya están dando como colorcito, ¿cierto? Si nos movemos ahorita, como lo vamos a hacer, nos vamos a mover hacia donde están las Valencias, nos damos cuenta que las Valencias están más verdes. A pesar de que tienen tamaño, están mucho más verdes. Entonces, para el agricultor es importante. ¿Por qué? Porque va a tener cosecha desde octubre, ahorita octubre, septiembre, octubre, es la cosecha de este material. Y viene después las Valencias, ¿no? Vienen las Valencias entre diciembre, enero y febrero del año entrante. Entonces tenemos como serían como unos 6, 7 meses de cosecha, ¿no? Y luego viene una mitaca, que es por ahí en junio de cada año. Junio, julio viene una mitaca o mayo, junio. Y entonces el agricultor tiene fruta para vender en el país y no concentramos con solamente las Valencias la cosecha y eso hace que cuando se concentra mucho en una región pues se baja el precio porque todo el mundo sale con naranja, ¿no? Entonces la idea es que salgamos desde septiembre, octubre hasta marzo del año siguiente, más junio, mayo, junio. ¿Listo? Entonces esta es la mayor parte, miren, esa que está allá es una mandarina Dancy diferente a la mandarina rayana que es la que conocemos. Entonces mandarina Dancy, esta nos produce unos 2 meses antes que la mandarina rayana, mire que ya está tomando color. ¿Sí? Ya comenzó a ponerse más amarillita. A ponerse amarillita. Eso no es naranja. No, es mandarina. Todas son mandarinas, lo que pasa es que está grandecita. Entonces, y vamos a encontrar otra que se llama Crescent Sweet Orange, Enterprise y algunas valencias en el recorrido. Entonces bajemos con cuidadito por aquí. Yo les digo en qué momento podemos... ¿La araña? Vean
Hablando de enfermedades, ¿no? Él empieza a producir, los cítricos generalmente empiezan a producir a los 3 años, ¿no? El limón se adelanta un poco dentro de los cítricos. Y esto es un dañito de un grillo que lo hace cuando la pepita está más pequeña, entonces va creciendo y es una depresión, ¿no? ¿Que chupa la savia o algo así? Sí, raspa, entonces se deforma el tejido. ¿Cuál es la plaguita más limitante en cítricos? Son los ácaros. Cuando se pone la fruta café, ¿sí la han visto? Que se pone como cafecita, ese es ácaro del tostado. Cuando se pone dorada, que de pronto aquí hay algunas, generalmente encontramos aquí algunas, es el ácaro blanco. El ácaro tostado y ácaro blanco son los más limitantes. Blanco generalmente ese punto. Mire, este es el ácaro, el daño del ácaro blanco. Es como No le deja mal. como liso, como color dorado. Entonces, esto es ácaro blanco y este es el Polyphagotarsonemus latus. Se llama ese nombre técnico. Polypharsonemus latus. Y el otro es el tostador. Si quieren, saben utilizar la No, yo lupita, no. ¿no? Entonces traten el ojo, primero la cachucha hacia atrás para que entre luz, ¿cierto? Y acercar el ojo hasta que más cerca el ojo a la lupa si puede. Hasta que le aclare bien la visión suya. Más o menos si uno lo acerca más, le da siquiera un área de más de 1 centímetro cuadrado, que es el que evalúa normalmente uno cuando viene. ¿Por qué les estoy hablando de esto? Porque es importante conocerlas primero y aprender a utilizar la herramienta. Se ve como si tuviera un sarpullido. Sí, señor. Eso va generando ese es el daño de la corteza, ¿no? Por eso se pone ese color. De ese color. Entonces esta naranja en el mercado vale 3 pesos. ¿cierto? No es nada así. Se cae el precio. Internamente sabe deliciosa, pero estéticamente no, como cosmética que dicen, ¿no? Sí, mire, la verdad que tiene como una especie de sarpullido. Entonces son como las dos plaguitas más complejas. La riera cuando están creciendo es una plaga. Nosotros tenemos una plaguita aquí que es el venado. Tenemos cerca de 84 individuos, nos los evaluó la municipalidad. ¿Ah, sí? Sí. Y nos parten los árboles cuando están en desarrollo. Por comerse el cogollo. Sí, no tanto, el rambután sí. Subieron pepita. Pero al cítrico es porque como el venado desarrolla los cachitos, como las uñas nuestras, no es fijo, él lo está renovando cada año y genera una pelusa que le genera un fastidio. Ah, y coge con el árbol. Coge con a rascarse hasta que nos ha dañado aquí 4 lotes de alrededor de unas 600 plantas. Hijo de pucha. Eso es corte parejo y nosotros no sabíamos. Entonces se hizo, con un villano se hizo un convenio, una chica hizo la tesis y ubicó cámaras trampa, como en National Geographic, y caracterizó 84, 87 venados diferentes. O sea, tenemos una superpoblación y se nos volvió una plaga. Entonces, estamos estudiando con veganos, con gente que tiene... Hay una opción que es aplicar grasa de tigre. ¿En el árbol? En el árbol, sí, en el sector. Para que ya no se expanda. O si no, o de pantera o de tigrillo. Y nos dijeron también que se puede de esta untarlo en una Pero usted tiene que acercar y voltearse la cachucha. ¿Listo? Entonces, mire, hay que conocer plaguitas, desde áfidos, escamas, el piojo blanco, todos ellos y algunos que son benéficos. Entonces, cuando uno identifica, hace una evaluación, hace como una muestra, ¿no es cierto? Sí, Digamos, como una enfermedad. uno podría evaluar 10 árboles al azar, en seclado, y registran. Bueno, como yo conozco, yo digo, bueno, hay áfidos, hay escamas, ácaro blanco, ácaro tostado, justifico y digo la cantidad que hay, ¿no? que evalúo, si hay 5 frutos o más de 5, más de 10, más de 20 o más de 100, porque esos son volúmenes altos. Entonces esa lectura me permite a mí hacer el diagnóstico de cómo está la plaga en el lote y ese dato me permite a mí hacer o no hacer aplicaciones, ¿cierto? Hacer aplicaciones con entomopatógenos o con productos químicos, que es lo que no se desea. Hay productos químicos, por ejemplo, hay entomopatógenos que son honguitos como la Boveria baciana, Metarricium, Isaria, y ya los venden comercialmente. El problema es que sean eficientes, ¿no? Que se apliquen bien y que funcionen perfectamente. Generalmente ellos no matan inmediatamente la plaga. Lo que hay que hacer es inundaciones periódicas de tal manera que las condiciones permitan que él esté aquí, que tan pronto llegue la plaga parasite los ácaros, ¿cierto? O parasite las larvitas, o parasite los defoliadores, de los cucarros que defolian. Entonces, el monitoreo, que es la identificación de plagas cuando ya se conoce,
a través de estos materiales, de estos elementos, permiten tomar decisiones técnicas. Igual el manejo de nutrición y todo, ¿no? Este maní forrajero hace parte de la... sí, este es Arachis quintoi. Y hay uno más agresivo, que tupe más rápido, crece más rápido y llega por debajo del árbol casi, se llama centauro. Está muy asociado. ¿Sí vieron en porcinos? Sí. Ese es el centauro. Ese es el que se puede utilizar también en condiciones en frutas. Lo utilizan asociado con ganadería. O sea, esos parten generalmente de asociarlos con pastos, con gramíneas y con esa leguminosa. ¿Para qué? Para que mejorar la dieta del animal, porque eso tiene mucha proteína. Generalmente más que la gramínea, ¿no? Sí, Y ahí- y bota como una adicionalmente- flor amarilla. Exacto, mírala ahí. Esa matica. Exacto. Y adicionalmente él produce nitrógeno, ¿no? Fija nitrógeno del aire. Entonces mire un problemita, este problemita lo tiene el tangelo ya en la zona de ustedes, si ven en los cultivos de tangelo. ¿Por qué? Porque esta planta es la madre, el tangelo es un híbrido. O sea, con flores de esta y flores de la toronja hicieron exacto, un cruce y se generó una semillita en esa polinización, y de esa plantica, de esas semillas había una plantica y la multiplicaron por esquejes o injertado. Sí, se cruzan. Y ahí empezaron, y ahí nació el tangelo mineola, que es el que conocemos, que Sí, tiene muchas, que sí, que parece como una toronja. Sí, grande. Exacto, vale como ese 1000 material, algo. y heredó de la planta esa debilidad. Es la debilidad de este hongo, se llama, esto es alternaria. Afea la fruta externamente, pero es eso, alternaria está bien. Casi no está bien. Si quieren, miren el daño ahí quema la hoja también. Cuando hay brotes nuevos, la quema y la hoja se cae. Esto, mire, para que se enteren, este tipo de daño, esta hojita que ven aquí y esta, son deficiencias nutricionales. Que le falta Entonces, proteína a las matas. Minerales. Minerales. Minerales, sí, si hablemos de proteínas más bueno, aquí también hay proteínas, ¿no? Sí. Ellos tienen proteína también. Entonces, mire, cuando tiene esta forma, así, en B, si es una B, es magnesio. O sea, esto es deficiencia de magnesio. Y esto es cuando la hoja es pequeña y tiene clorosis intervenal, está aquí entre las venitas, como este, ¿sí ven? Entonces es deficiencia de zinc. Se parece también a cuando la hoja es normal, grande y así de esta forma, entonces es manganeso. Cuando es muy grande la hoja, fuera de lo normal, es deficiencia de cobre. Entonces las plantas nos dicen, de acuerdo a un estudio que se ha hecho, la forma de la planta, el tipo de clorosis, nos dicen en qué tipo de deficiencia está presentando. Pero la mejor forma de identificar las deficiencias es el muestreo que se hace de hojas. Se quitan 2 hojitas de aquí, de más o menos unas 120 hojas se recogen del lote, ¿no? Se echan en una bolsa de papel y se llevan al laboratorio. Es la mejor forma de hacer de identificar cuantitativo, con calidad, identificando qué cantidad de mineral, de cobre, zinc, de todos los minerales, son como 16 minerales, cuál de ellos y en qué proporción están, y con eso el agrónomo hace la recomendación de aumentar o disminuir la cantidad de fertilizante para cada planta, para cada lote, ¿no? Y para cada especie. Sí, ahí viene el dañito, exacto. Aquí ya se ven dañitos por plagas, ¿no? Mire la... Exacto, mire, aquí hay alguien que lo está... Generalmente son cucarrones. El de Eustilus, esos cucarroncitos que tienen piquitos, picudos, que hacen ese daño. Mira esta plantita de ese tamaño, ¿cierto? Esta plantita es la que es un material diferente a las valencias también. Mira, ¿se ven que ya está maduro? ¿Ya está madurando? ¿Esa es la misma, la de la primera naranja que miramos? No, es diferente, este es diferente. Ah, el daño sí, el daño sí. Este es ácaro, este es el otro daño. Este es el ácaro del tostado. Phyllocotrupta oleivora. Ese es el otro. ¡Señora! Ah, fue madre. No alcanzamos a dar la vuelta. Acá mire, comemos mandarina allí. Mandarina. Uy, no muerto de hambre. 39 minutos. Marica, me suda el cuello. Marica, ahorita estamos todos debajo de la sombrilla ahí echando. Ojalá que llegue mejor a las 12, 1 de la mañana, ya porque la ya es de mañana. Uy, sí, o sea, ojalá, porque ellos a las 12 de la noche no quieren. No, y a las 12 de la noche, economía política. Ay, yo he hecho social. Yo ya expuse sociales en la primera clase.
Casi me lo meten en el ojo. Mandarina clementina. Miren, esta es la mandarina clementina. Es una mandarina que se comercializa en España, por lo menos en España, y la comercializan en el mundo. Es una mandarina unipersonal, es porque está pequeñita. ¿Listo, vale? Camilo me iba a botar por el puesto. Me iba abrazando. Y luego Estas son generalmente son de pío blanco, son escamas.